3 minutos de las 21, estamos en vivo y en directo, 12 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando Cara o Cruz, Borón y Canal en vivo y en directo. Juan Clary Arias, ¿cómo ¿Qué te tal, va? Jorge? Antes de arrancar, me gustaría pedirte esta licencia también a nuestro director, a nuestra compañera, a nuestro invitado. Me gustaría retirarme antes del programa hoy, porque estoy un poco indispuesto, me cayó mal el chanchito. No sé si puedo irme media hora antes por lo menos. Olimpia empató. Uno salió el partido. Yo te miraba atentamente. Me eché picado. Uno salió. Pidiendo hora. Yo también estaba, ¿por qué no me dijo antes este? Vamos a darle licencia. Vamos a ¿verdad? darle Se merece. licencia, ¿verdad? Se merece la Qué licencia. bárbaro. Ayer fue tu cumpleaños. Ayer fue, sí. 40 años, adiós, gracias, con salud, con energía. Si vos tenés 40 años, papá. Bueno, pero no hablemos de edades, pero porque acá hay una leyenda también como primer invitado en esta jornada. El ministro Enrique Riera Escudero, vamos a hablar con él varios temas, principalmente esto que tiene que ver con el reclamo de los docentes, el aumento salarial principalmente, y ellos hablan que si no llegan a un acuerdo van a una huelga el 24 y el 25 de agosto. Este tema que ya viene desde hace tanto tiempo en discusión, se instaló una mesa de diálogo, los representantes de los gremios se levantaron, ahora volvieron. Vamos a hablar y también de paso, ya que entre paréntesis una semana típica la que vamos a tener porque se nos mete un feriado el martes. Perdón, aquí quiero preguntarte algo, vos que siempre tuviste buena comunicación con la Iglesia Católica, recordemos que el señor Jorge Torres formaba parte de un movimiento de la derecha católica, Comunión y Liberación. ¿Es cierto que la Iglesia pidió que no se mueva este feriado del 15? Es así. Pero eso hay que a veces sopesarla. Yo lamento que el Poder Ejecutivo, digamos, haya aceptado esta recomendación de la Iglesia, porque aquí estos feriados son los que hay que aprovechar para generar el turismo interno. Además, creería yo, a lo mejor hay que volver a revisar los feriados, yo creería que es un feriado no por la Virgen de la Asunción, sino por la fundación de la ciudad de Asunción. Pero bueno, la verdad que es atípico. Mañana hay que levantarse a trabajar, el martes descansar otra vez. Por eso te decía, nos viene un feriado de contramano. Yo esperaba, porque se especulaba la semana pasada, de que iba a haber un guiño del Ejecutivo, principalmente con los asuncenos, quienes hace casi un mes que ven afectados por esta movilización que continúa. Mañana, el martes, anuncian una marcha que van a hacer los campesinos y aparentemente mañana incluso también en la Cámara de Senadores se trataría el tema del veto. Sí. Unos hablan de que no tienen los votos, no se tienen los votos hasta ahora, faltarían 2 para rechazar el veto del Poder Ejecutivo. A ver, aquí hay que hacer también un análisis político y preelectoral. ¿Cómo es que un movimiento interno del Partido Colorado primero apoya la ley de la condonación o subsidio, la plata para los campesinos, dicho bien y rápido o mal y rápido, y ahora cambian de opinión? Esa es una cosa rarísima que solo pasa en Paraguay en 10 días. Yo tengo una explicación a eso. A ver. Rápidamente. Sí. La encuesta que había hecho una empresa, Ecoadap, la semana pasada, es en realidad el día que el presidente decide vetar ese proyecto de ley, hay una aceptación que supera el 60%. Y la lectura que hace ese sector político que vos haces referencia... Colorado Añetete. Colorado Añetete, es que iba a ser un golpe en contra. Ellos querían, otra vez ahora, con este cambio de posición, posicionarse otra vez sobre algo que no solamente fue aceptado y visto con muy buenos ojos en Asunción, sino también en general en el interior, excepto la zona de San Pedro y Concepción. ¿Me explico? Sí, no, yo te entiendo. Esperemos que, por ejemplo, los analistas y los asesores del partido de gobierno y en específico del equipo de gobierno sepan también sacar provecho político de esto. Porque los otros se movieron rápido. Che, ¿qué estamos haciendo acá? Nos estamos tirando la ciudadanía en contra con el apoyo a este proyecto del Frente Guasú principalmente y retrocedieron. Pero bueno, a mí me parece que ya ni siquiera los chiitas de la oposición van a animarse a votar por el rechazo al veto presidencial. De hecho, por ejemplo, hay una senadora que acostumbra a vivir en el Twitter con ofensas, con medias mentiras, medias verdades, etcétera, etcétera, que ella dijo que pone su voto en duda, por ejemplo. Es decir,
Me Lo parece, mismo el senador Carlos Amarilla, por sí, ejemplo. me por parece nombrar que es otro. una gran victoria de la sociedad que quiere más respeto con respecto al uso de los fondos Lo que públicos. pasa es que hay dos cuestiones puntuales. Por un lado, cuando vos agarrás el proyecto y desmenuzás, nosotros el domingo pasado acá en Caracruz estábamos revisando y tiene mucha inconsistencia, sobre todo en determinar quiénes son los beneficiarios y de dónde va a salir la plata. Entonces eso se instaló muy bien. Y bueno, y lo otro tiene que ver que los principales líderes que están detrás de este reclamo son muy cuestionados. A ver, la semana pasada también se publicaba un antecedente de cada uno de ellos y muchos incluso con procesos pendientes en la justicia porque en años anteriores se les dio dinero y ¿Ese fue un dinero trabajo nunca fue. tuyo? No, ese no fue un trabajo. Ok. Bueno, arrancamos. Arrancamos con la señora Mariana Pineda. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, muy bien. Jorge, un saludo también a Clary. Yo votaría en sí, insistiría en que le demos la licencia al señor como corresponde. Un chiste, por Para Dios, que se es vaya y domingo. para que descansemos Es de él. domingo. Digo, para que se vaya y descanse. Bueno. Bueno, vamos al primer tema serio de la noche. Y si hablamos de educación, el conflicto en puertas tiene que ver con el reclamo de los gremios docentes. Desde este sector exigen un aumento salarial del 32%. Y reclaman que este aumento se dé en 2 años prácticamente, 2018-2019. Desde el MEC tienen una contrapropuesta, es un aumento del 10% por año durante 5 años, pero esto no satisface el deseo de los sindicalistas y amenazan con una huelga para este mes. La falta de acuerdo entre la propuesta del MEC y el reclamo docente sobre el aumento salarial para los educadores pone en riesgo una eventual huelga docente para este mes de agosto. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias proponen jerarquizar la labor docente mediante el aumento del 50% sobre el salario básico actual y que el reajuste se realice de manera escalonada con un 10% anual durante 5 años. El aumento, según la propuesta del MEC, se otorgaría exclusivamente a los docentes ganadores de concurso. De este modo, el salario básico de los educadores, que actualmente es de 2 millones de guaraníes, pasaría a ser de 3 millones de guaraníes por mes por turno, con lo que un docente que trabaje en doble turno percibiría 6 millones de guaraníes mensuales, que sumados a la inflación en 5 años ascenderían a unos 7 millones de guaraníes. Sin embargo, con esta ecuación, el aumento llegaría al 100% de los docentes recién en el año 2022, situación que no es aceptada por los gremios docentes. Estos, por su parte, exigen que el aumento alcance de inmediato a los 84.000 docentes y sea efectivizado en 2 etapas, el 16% en julio de 2018 y el restante 16% en julio de 2019. El aumento de 32% reclamado por los sindicalistas representa en total unos 450 millones de dólares, monto que no estaría en las posibilidades presupuestarias del Ministerio de Hacienda según las fuentes oficiales. Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, señaló que el planteamiento del Ministerio de Educación beneficiaría solamente a 20.000 docentes, cuando debería alcanzar a los 80.000 educadores de todo el país. Gabriela Espínola, de la OTEP Auténtica, dijo que la propuesta del Ejecutivo se relaciona al estudio progresivo de inflación anual y no tiene que ver con el salario básico profesional que se reclama. Los sindicalistas emplazaron hasta el 22 de agosto al gobierno para dar una respuesta a la solicitud del 32% de ajuste del salario actual y si no se llega a un acuerdo con el MEC, realizarán una huelga general del sector los días 24 y 25 de este mes. Bueno, completito el informe de Mariana y ya está con nosotros. Vamos a hablar con el ministro Enrique Riera Escudero, ministro de Educación y Ciencia. Así es, ministro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para Clary, para Jorge y para la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Clary, arranca vos. Sí. A ver, ministro, caramba, no pasa un año sin que el Paraguay tenga que leer estas noticias o escucharlas o verlas por televisión. Digo, amenazas de huelgas docentes. Me parece que las reivindicaciones están siendo escuchadas y las promesas a punto de cumplirse, porque son reivindicaciones, absolutamente necesarias. ¿En qué situación está ahora, digamos, las promesas de aumento salarial? Bueno, no, la verdad, primero sería muy bueno decir que el Ministerio de Educación es el ministerio en capital humano el más grande. Estamos hablando de 90.000 funcionarios. La rotación, para tener una idea, es muy grande porque la población es muy grande
Fijémonos que el Ministerio de Educación más o menos mueve 2.000 jubilaciones año. O sea, lo que implica necesariamente tener un banco de reserva permanentemente actualizado, porque el sistema educativo, el servicio educativo, para hablar con propiedad, es un derecho, es un público, es imposible de suspender. Lo segundo que me gustaría decir es que hay, para manejar números un poquito más precisos, pero para que la audiencia tenga conocimiento, 65.000 docentes en aula. Esto es parado frente a los chicos enseñando. Hay otros 7.000 que están en función educativa, están en el terreno y son el soporte de los que están en aula. Hablamos de directores, supervisores, técnicos, asistentes, etc. Y fuera de ello, lo que le llamamos el MEC central, es decir, la maquinaria que hace funcionar el aparato educativo en el terreno, es la diferencia para llegar a los 90.000 funcionarios, que son más de 12, 14.000. Cuando hablamos de reivindicación docente, la gente interpreta todo el paquete, porque hay que hacer una pequeña distinción en que los docentes ganan por horas cátedra y los administrativos son como cualquier funcionario público. Los docentes se rigen por el Estatuto del Educador y los funcionarios administrativos por la 1626 de la función pública. Hecha esta aclaración, nosotros queremos reivindicar ambos sectores, porque es cierto que durante muchos años fueron largamente postergados. Y fueron largamente postergados, y hay que decirlo, porque ministros de todos los colores han pasado por las cátedras, por la cartera, y sin embargo, cuando uno revisa cuántos ingresaron por concurso público, méritos y oposición, por ejemplo, en el periodo del 92 al 95, solo aparecen 55 en nuestros registros. En otros aparecen 1.000, en otros aparecen 300. En nuestra gestión entraron más de 10.000. En pocas palabras, haciendo números redondos, hoy hay 25.000 docentes de aula que ingresaron por concurso. De esos 65.000. De esos 65.000, bueno. Muy bien. Los avances han sido muy grandes y los acuerdos son sustanciales en la esencia. El ministro de Educación y la sociedad en su conjunto acepta y asume que los docentes ganan poco por la importancia que tienen. El ministro de Educación y los docentes acordaron por firma de documento con el entonces ministro de Hacienda, hoy candidato del oficialismo, Santiago Peña, la necesidad de llegar al salario básico profesional que está en la ley. Como ustedes sabrán, Paraguay es muchas veces el paraíso de las leyes que se dictan pero no se cumplen, ¿verdad? No me pregunten por qué no se cumplió. Como Estado paraguayo yo pido disculpas a los docentes, pero como ministro de Educación asumí hace un año, y hace un año estoy tratando de arreglar lo que durante décadas no se pudo hacer. Entonces, ¿cuál es la clave de este asunto? Que el monto del salario básico profesional está acordado por los 9 sindicatos del ministerio y el ministro de Hacienda. Y hoy está aceptada por la ministra Lea Jiménez. Es 3 millones de guaraníes. Por turno. Por turno. Como hoy ganan salario mínimo, que es 2 y un poquito más, sí, la discusión está cómo llegamos al millón restante para ese gran universo. Y ahí está el costo presupuestario. Entonces, nosotros dijimos en el documento, y está firmado a disposición de ustedes y la ciudadanía, en un plazo máximo de hasta 5 años. En aquel entonces los docentes querían que esta promesa no se extienda más al tiempo y que nunca se cumpla. Entonces acordamos 5 años, porque acordamos que como la plata es finita, o sea, es decir, tiene límite, tendríamos que depender de la recaudación, porque no se puede hacer fondos internacionales, ni préstamos, ni otra cosa. Tendríamos que depender del sacrificio de otros planes sociales que el Estado tiene, seguridad, salud, inversión en infraestructura, etcétera. Y entonces nosotros le presentamos la posibilidad de llegar a los 3 millones en 5 años, arrancando con los 25.000 que entran por concurso y comprometiéndonos a ingresar de a 10.000 cada año los 40.000 que están fuera. Permiso, ministro. Sí, le estoy siguiendo el ritmo. Sí. Es decir, para este 2017, entonces, podrían acceder... Para el 2018. Estamos discutiendo el presupuesto 2018. Ok, al salario básico profesional, los 25.000 docentes aula
por concurso. Sí, entrarían 10%. O sea, la idea es arreglar 32 años en 5. Ok. O sea, ¿y con quién arrancar? Con el bloque de los 25.000, que en el 2018 ganarían 10% más. 2019, 10, y así hasta llegar al 2022. Ok. Y llegar a los 3 millones en 5 años. Pero ahí anclarse también a la inflación. Por eso es que nosotros creemos que serían 3.600.000 y si tienen 2 turnos, 7 millones. Todavía insuficiente. Y además, queríamos anclar a otro principio básico, a evaluaciones periódicas y exámenes fruto de una carrera docente. ¿Qué es lo que sucede hoy, Clara? Y con dolor te lo digo. Hay maestras rurales, sufridas y comprometidas, que ingresan al sistema, enseñan 25 años y se jubilan con el mismo salario. Eso es inadmisible, porque no tienen estímulo, porque dependen del humor del ministro de turno o del color del ministro de turno. Lo que nosotros queremos y los gremios quieren es firmar lo que también está reconocido, pero no se aplica, la carrera docente. Que para que la ciudadanía entienda así rápidamente, es más o menos como la carrera militar. Para pasar de un grado a otro, vos tenés que rendir un examen, test de Cooper, el cuadro oficiales, etcétera, o la carrera diplomática. Entonces vos podrías ser profesora de primaria con un salario básico profesional de 3 millones. Al año siguiente te toman un examen, si pasás a la evaluación, saltás a maestra de preescolar, pero de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, y te jubilás 25 años siendo maestra de primaria, pero con 7 millones de guaraníes, que es mucho más digno. Perdón la ignorancia. ¿Me permitís Sí. una última del salario? Sí. ¿Cómo se llega a ese monto de 3 millones, doctor Riera? Esos 3 millones fueron discutidos en largas e interminables sesiones, porque si hay algo que yo hablo es mucho, según mis detractores, eso es lo que le hace firmar cualquier cosa. Pero la verdad es que me pongo en sus zapatos y yo necesito, la ciudadanía necesita una masa docente motivada y comprometida y con reglas claras de juego. Porque hay que acá hacer algunas precisiones que no siempre caen muy simpáticas. Yo conozco, y toda la ciudadanía, docentes que se rompen el lomo, recorren kilómetros en condiciones difíciles. Yo he visto en Pilar docentes yendo con el agua hasta el pecho para enseñar a sus alumnos. O sea, esto no es que me contaron. Vi en canoa, vi en la isla Margarita irse 4 horas en una lancha en el río para enseñar a 25 niños en una escuela con pilotes. Son heroínas realmente, ¿verdad? Pero están los otros, ¿verdad? Los que entraban por amigos, favoritismo, y están Mango Upe con UTR. Ellos mismos aceptan y no le tienen miedo a la competencia de que quieren reglas claras de juego, una escalerita cómo subir, un mecanismo que no dependa del humor del ministro. Esto es lo que le llamamos la carrera docente y esta es la manera de llegar. Ahora, ¿qué dicen los gremios? Ellos quieren llegar en ese millón que falta en 2 años. ¿Cuánto cuesta esto según el Ministerio de Hacienda? 450 millones de dólares. Y esa es la plata que no se tiene. Esa es la que no se tiene en ese tiempo, pero sí se puede tener en 5 años. Y ahí es donde hoy no se ponen de acuerdo, porque hay que reconocer, ministro, que vos tenés esa capacidad, usted es innegable de oratoria, de hablar, hoy estás explicando y nos convences. Y yo digo, de esta manera, hasta tan didáctica que estás exponiendo la situación, en esta mesa de diálogo con los docentes, ¿cómo es que hoy se tiene todavía encima esa amenaza de una eventual huelga del 24 y el 25 de agosto? Bueno, yo te diría, conociendo un poco este ya es mi 6º cargo público, he sacado una maestría en conflicto en la Intendencia de Asunción y ahora estoy aplicándola, que casi te diría es un lenguaje natural. Cuando un sindicalista no es duro con su jefe, con su patrón, casi te diría que aparece para sus seguidores como que se vendió al oro del ministro o ya se hizo oficialista o va a picar un cargo, ¿verdad? Escuela Jimmy Hoffa. Es una actitud de confrontación, pero también puedo decirte que en un año electoral, con muchas turbulencias, también se agrava la situación. Hoy, por ejemplo, no es ni un secreto, porque está en una foto, que uno de los sindicalistas más duros con nosotros, con el Ministerio de Hacienda y el gobierno, es Silvio Piris, Sí. el presidente de la FED, que es una federación de gremios, que tiene peso importante, pero que estaba sentado en el lanzamiento de la candidatura de coloradismo a Ñeteté
en Itapúa, porque pretende algún cargo electivo en Itapúa. Entonces, probablemente Silvio se vea también apretado por su sector para decir, no arregle esto porque nosotros tenemos que seguir trancando con el gobierno. Asimismo te diría que de los 9 gremios, hay 6 con quien tenemos mucha afinidad y ellos son parte de los administrativos. Ahora, perdóname Jorge, pero ahí me parece que tenemos que insistir en una cuestión. No es ilegal ser sindicalista y tener vida cívica en un partido político. No es ilegal. Ahora, el que mucho abarca, poco aprieta. A uno no le va a fallar y a lo mejor hay intereses confrontados también. Porque ser líder de un gremio docente es poderoso. 90.000 funcionarios públicos le callan. No es joda esto. Ahora, sentarse a negociar en nombre de los docentes, pero después a la noche te vas a poner tu pañuelo colorado porque sos candidato a diputado. Disculpame, claro, doctor. Pero ahí vos estás diciendo, vos introducís un término que es negociar. Convengamos que muchas veces cuando se plantea una negociación, alguien, o sea, de ambas partes tienen que ceder. Pero hola, ¿qué tal? Pues le está diciendo acá vamos a hacer una huelga. Hola, ¿qué tal? Y por eso, justamente, no hay ninguna negociación acá. Acá hay una posición hasta intransigente de algunos, ¿verdad? Claro, cuando vos explicás cuál es la realidad y dicen, no, tanto tiempo ya nos engañaron, nosotros ya no creemos más, entonces pateás para la huelga. Sí, además hay un elemento también que nosotros venimos insistiendo, ¿verdad? En los años 90, la reforma educativa tan golpeada, que yo creo que no es ni tan buena ni tan malo como dicen, tiene más grises de lo que la gente ve ahora que estoy dentro, tenía 2 o 3 ideas muy fuertes. Una de ellas era ampliar la cobertura educativa. Es decir, todo el mundo se puso a hacer escuela, porque obviamente el 27% de los alumnos no terminaban la secundaria. Entonces eso obviamente, la masificación, como ustedes saben, trae la baja calidad. Tuvieron muchos años, profesores sin calificación, hubo maestros docentes, yo no tengo nada que reprocharles, era la circunstancia, ¿verdad? Hoy, el desafío del siglo XXI, nuestros alumnos nos reclamaron hace un año tomando escuela, es subir la calidad. La clave para subir la calidad de la educación, para que nuestros niños del interior, los Sarán, los Roabastos, los Berta Roja, que tenemos dispersos en todo el país, dependen de que ese maestro esté motivado, pagado y bien capacitado. Muy bien. ¿Cómo logramos que se capaciten? Nosotros hicimos una apuesta grande y hoy tenemos, Clary, 40.000 cursos abiertos, o sea, para 40.000 docentes. ¿Y los 40.000 están yendo? Bueno, ahí tenemos el problema. La mitad no están ocupados. El 47% no va. Cuando yo Pero no es obligatorio, doctor Riera. No, señor. La capacitación. No hay forma de obligarlos. Los cursos están abiertos, son en muchas modalidades. Algunos son en matemáticas, en lenguas, en ciencias. Otros son 2.200 en educación inclusiva. Otros son en TICS. Porque las enseñanzas son, como te diría, en niveles y en tortas. Sí. No es que un maestro aprende a enseñar a todos y a todas las edades, sino de acuerdo a la demanda. Tenemos serios problemas con la media. ¿Cuál es la media? Y la media es la que nosotros le llamábamos la secundaria, sí, de tercer curso a sexto de nuestro viejo. El bachillerato curso. De antes. Claro, es el segundo ciclo de la media. Y ahí perdemos 10.000 chicos. Llegan hasta tercer curso, 14, 15 años, y no terminan el colegio. ¿Porque no hay profesores? No, porque nos enganchan o porque los padres los sacan por necesidad laboral. Okay. Entonces nosotros necesitamos maestros que motiven a los alumnos para que no abandonen, maestros que lideren su escuela para que hablen con los padres y le digan, este es el camino, ¿verdad? Perdemos 10.000. Y 10.000 chicos puede ser... 10.000 años. Puede ser duro lo que digo, pero pueden ser 10.000 motochorros, porque al no terminar la escuela no pueden llegar a la universidad, pues necesitan el título. Y después volver o traerlos al sistema de vuelta es complicado. Entonces, cuando yo le digo a mi gremio, con todo respeto, señores, estamos dispuestos a pagar más, pero a los que enseñan mejor, o a los que saben más, o a los que se esfuerzan, ellos dicen que hacemos discriminaciones. ¿Para qué vamos a estudiar más si nos van a pagar lo mismo? Y yo le dije, no, nosotros vamos a pagar más si estudian más. Ya no creemos más en promesa, pero está firmado. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este año como legado? Dejarlos mejor de lo que yo los recibí. Es decir, firmar un acuerdo en una política de Estado que les diga con todas las letras y que pueda ser exigirle al próximo ministro de Educación o al próximo gobierno
Bueno, señores, el ministro que salió dijo que en 5 años tengo que llegar al ideal y arreglar de una vez esto. Señores, el que estudia y es evaluado anualmente puede ir subiendo la escalera y ganando más para marcar la diferencia. Señores, el que se esmera puede ir a la Universidad Complutense de Madrid, como fueron 100, o puede ir a Francia, como si fueron 80, o pueden ir 125 a la Javeriana de Colombia, que vos sabés que es una universidad monstruo, ¿verdad? O sea, hay maestras rurales, y esto debo decirlo con orgullo, que se fueron a la Complutense de Madrid, mis queridos Jorge y Clary, donde hay 80,000 alumnos y brillaron. Mira, me da todo piel de gallina porque el presidente me dijo, andan por ver cómo están nuestras maestras, porque finalmente muchas salen del Paraguay profundo, nunca subió en un avión y ojalá que les vaya bien. Pues llego yo a Madrid en un viaje, me reúno con el rector, me dice literalmente, mira, tu maestra, ministro, son un lujo, ¿verdad? Aparte, muy alegres, cantan, bailan, me enseñaban mandiochirú, ya comí la sopa dura, ya sé todo, ¿verdad? Viven la cultura en su piel, pero además de eso, lideran sus aulas, preguntan todo el día, exigen más trabajo y en 4 meses terminaron lo que tenían que terminar en 6. O sea, ese genio maestramente maestro tiene que terminar. Señora docente, señor profesor, pero hay que darles una seguridad. Entonces, lo que yo le planteo a los docentes es, bueno, muchachos, no vale la pena entrar a hablar de los culpables. Acá pasaron 32 años en que se metió gente sin concurso, en la época, la carpeta, el amigo, el correlí, de todos los colores. Olvidémonos de esa historia. Vamos a poner un mojón, vamos a firmar la carrera docente, vamos a comprometer y vamos a lograr el objetivo que nos trazamos, como dice el documento, en 5 años. ¿Por qué ustedes del día a la noche me caen en 2? Esto implica 265 millones de dólares. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Ministro, tenemos que ir a la pausa. Que me pone un sindicalista que esto mismo que hoy se está debatiendo ya lo hicieron en febrero de este año, Sí. antes del inicio de clases. Cierto. Y ellos Sí, dicen recordamos que, ya lo... claro, pero que no Y arreglamos 2 días antes, Jorge. Claro, pero me dicen que no han avanzado mucho otra vez. De febrero a esta parte. No, pero venimos cumpliendo nuestras cuentas como quien dice. Nosotros prometimos 7.7, se cumplió. Prometimos 2.3 para llegar a 10, está en el Parlamento, no en cancha del Ejecutivo. El mensaje Vía ya se ampliación. fue. Claro, y vamos a llegar a 10. Y aunque se apruebe ahora, es con efectos retroactivos. Se van a juntar la plata juntos. Prometimos bloqueo del salario ante la usura a 10,000 docentes, se cumplió. Prometimos refinanciación de las deudas a 7 años y 14%, se cumplió. Prometimos que los usureros no iban a entrar a cazar en el zoológico con mis docentes y el ministro firmó una resolución por el cual las casas comerciales que le quieran vender una tostadora a una maestra del MEC tienen que meter por debajo del 14%, tasas legales. O sea, y prometimos capacitación y ofrecimos 20,000 cursos, de los cuales lamentablemente solo llenamos la mitad. Y prometimos becas y por primera vez en toda la historia del MEC se está haciendo una inversión de capital humano y maestras rurales, porque esta fue una discusión al interior de Becal, porque ellos le llamaban de excelencia, y algunos se resistían a enviar maestras, porque decían, acá no, pero entonces decía yo, le estamos dando oportunidad a quien ya tuvo, sin desechar los que ya se fueron. Pero vamos a llegar a un impacto que va a pegar en la educación pública, que es donde necesitamos los líderes de los líderes. Bueno, tenemos que hacer la pausa, a la vuelta seguimos charlando con el ministro de Educación, Enrique Riera. Bueno, a ver si tenemos imágenes de la ciudad de Asunción. En este domingo, esa es la plaza frente al Congreso, todavía sigue allí la vigilia de nuestros compatriotas campesinos. Nosotros estamos presentados por Barcos y Rodados. Los combustibles aditivados de Barcos y Rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, otorgándole mayor potencia y protección a tu vehículo. Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino hoy y siempre.
nosotros continuamos haciendo Cara o Cruz y como ya lo adelantábamos al inicio del programa, el tercer tema de esta noche es la evaluación de los 4 años de gestión del gobierno de Horacio Cartes y sobre este tema ya estamos adelantando la consulta justamente en Twitter y la pregunta es, a 4 años de gestión del presidente Horacio Cartes, ¿qué opinás? ¿La gestión fue excelente, aceptable o mala? Esta es la torta actual, está en un empate técnico, podríamos decir 34-34 y el que tiene menos votación hasta ahora es aceptable con un 32%. Pueden ir también respondiendo, la cuenta es @caraocruzpy, hashtag #COCPY y también por supuesto pueden ir compartiendo sus opiniones sobre el tema que estamos debatiendo en este momento y tiene que ver por un lado con el conflicto que en este caso enfrenta el Ministerio de Educación con los docentes y el reclamo de un aumento salarial y por otro lado la evaluación en general de la gestión del Ministerio de Educación, en este caso también hoy a cargo de Enrique Riera. Pueden opinar también sobre esto y vamos a ir compartiendo sus comentarios y enviamos un saludo a toda la gran audiencia de Radio 1650 AM. Bueno, gracias Mariana. Resumiendo, ministro Enrique Riera, para retomar la cuestión. A ver, de lo que se charló en este año y principalmente en febrero es llegar al salario básico profesional en un lapso de 5 años, 2016-2021 sería, ¿no? Sí. 3 millones de guaraníes sería ese salario básico. Por turno. Por turno de la carrera docente. Es decir, un maestro podría ganar con inflaciones incluidas hasta 7 millones de guaraníes por 2 turnos de trabajo. Así es, señor. Bueno, a ver, ministro Riera, ¿qué vas a llevar a la mesa para el diálogo y la amenaza inminente de una huelga nacional de maestros? Bueno, la diferencia, te digo, la diferencia, o sea, las coincidencias son sustanciales y de fondo. Ellos y yo estamos de acuerdo en la carrera docente, ellos y yo estamos de acuerdo en el monto del salario básico profesional, ellos y yo estamos de acuerdo que no podemos dejar fuera al sector administrativo, que es el que sostiene todo el equipo en el terreno. Y lo que estamos discutiendo es en cuánto tiempo y cómo llegar. Nuestro acuerdo fue del año pasado, pero ratificado 2 días antes del inicio de clase para poder empezar las clases con tranquilidad. Hay una cuestión en la que no estamos de acuerdo y donde tenemos un problema legal que sortear. Nosotros dijimos vamos a arrancar con los 25.000 que entraron por concurso. Obviamente esa es una respuesta que para los que están viendo dice yo entré por concurso, yo me beneficio. ¿Qué pasa con los 40.000 restantes? Tenemos que tener una propuesta para ello. Y le dijimos que los 40.000 restantes podríamos ir incorporando de a 10.000 para que a partir de que cada uno entre a la cancha en 5 años tenga clara la película cómo va a terminar, si es que obviamente pasa todos los mecanismos de evaluación para ir subiendo su nivel y el ministerio, que también lo abandonó muchos años, le tenga ofertas educativas disponibles. Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, al curso de la UAA del que hablábamos en el corte, tantos puntos en la ponderación, estoy seguro que eso va a llenar. Si nosotros decimos, salvaste este curso y vas a entrar al salario básico profesional, estoy seguro que vamos a motivar. Ahora, la cuestión de fondo en la que no estamos de acuerdo es que ellos dicen, es mejor a todos de arranque, un poco, antes que dejar fuera 40.000. Ya lo digo, tenemos que buscar una interpretación de la ley que nos sea favorable, porque según la propia ley del educador, de la cual nos aferramos todos, no estamos de acuerdo en uno de sus artículos, donde dice que tiene derecho al salario básico profesional aquel ingresó por concurso público. Eso es excluyente para los 40.000. Claro, entonces tenemos que hacerle regularizar las circunstancias de los 40.000 que no tienen la culpa. Bueno, algunos dicen que antes había un concurso, que no es el concurso que hoy conocemos, y que ellos no tienen la culpa de haber ingresado como se ingresaba en la época. ¿Pero era un concurso de oposición o era sentate aquí y llename esto? Y no sé, Clary, la verdad es que según los números que nosotros manejamos, esto es lo que encontramos y como me dice un amigo mío que dice que me quiere, a vos no te pagan por dar excusas sino resultados. Entonces, la verdad es que quizás, y solo estoy pensando en voz alta y haciendo un adelanto, si en vez de hacer en 5 años hiciéramos en 6 y de la plata disponible hacemos una repartición básica porque el salario es bajo a todos los docentes y arrancamos el año que viene, quizás podríamos lograr un consenso y no apretarnos tanto nosotros mismos y decir, bueno, no serán 5 pero serán 6.
Repartamos lo que tengamos y lo que nuestro presupuesto aguante. Ahora para todos, porque realmente el dinero se ha devalorizado y ganan poco. Y a partir del año que viene empezamos la escalerita. Yo lo que quiero nomás es atar este tipo de decisiones a un compromiso y a una institucionalización. Además tenemos una nueva ley orgánica que entró en vigencia en febrero, lo cual hace que al interior del ministerio haya cierto movimiento porque la gente no se ve en el cuadradito, ¿verdad? Desapareció mi cargo, ¿qué pasa conmigo? Y yo les respondo, bueno, perderán el cargo, pero no el rubro. O sea, no es que van a perder plata. Salvo que el cargo tenga esos accesorios al rubro, en cuyo caso tendré que ver la forma de compensar los derechos adquiridos. O sea, cuando vos tenés un universo de 90.000 personas, una parte docente en aula, otra parte soporte de los docentes en tierra, otra parte administrativo que hacen que los docentes hagan su trabajo, yo tengo que pensar en los 90.000 funcionarios y tengo que pensar que de lo que Hacienda me diga, de esto podés disponer, repartirlo de tal manera a no salirme de nuestros objetivos. Un objetivo, llegar al salario básico profesional en el menor tiempo posible. Otro objetivo, instalar la carrera docente para que se acabe la incertidumbre y el docente sabe cómo y en cuánto tiempo va a llegar a su máximo escalafón y cómo se va a jubilar. Sí. Esa escalerita quiero escribirla y firmarla, sea ejecutable para el próximo gobierno. Y el tercero, atar la remuneración a la capacitación y al rendimiento. Y una cosita no menor, hacer una evaluación por los dos caminos. Una cosa es evaluar al docente, es como si yo le evaluara a ustedes qué buenos conductores son, y otra cosa es evaluar al alumno. ¿Aprendió o no aprendió? Pues ¿cómo uno sabe si es un buen docente? Puede inclusive tener pocos títulos, pero le hace aprender al mitad, ¿verdad? Entonces evaluar desde el lado de los chicos, que es un sistema que se implementó en el 2015, no es un mérito mío, se llama SNEPE, es un sistema de evaluación permanente, y esto tendría que ser cosa de todos los días. Cuando vos ves que un grupo de alumnos va muy bien, evidentemente su profesor es la clave, porque él es el que lidera el aula. Porque permítame decirle esto, podemos arreglar las escuelas, podemos poner toda la tecnología, pero la clave está en el docente. Sí. Ese momento mágico donde 65.000 personas, lejos de este estudio, entran todas las mañanas a encontrarse con 30 caritas, y él es el que lidera eso. Si ese docente no le hace salir de su universo de 400 palabras, a 500, a 1000, a 1500, a 2000, quiere decir que aunque le saques el libro y le des la smartphone o la tablet, va a leer las mismas 400 palabras. Entonces la clave está en el docente. En estas cosas fundamentales estamos de acuerdo. Ahora, voy a ver cuánto dinero obtenemos y cómo lo repartimos para poder sacar a cuenta del beneficio la mejora en la calidad en la educación y la carrera docente para construirle un futuro seguro a los 65.000 más los administrativos. Ahora, ministro, ya que estamos en esta encuesta que hicimos evaluando 4 años de gestión, sé que usted llegó hace un año al frente del Ministerio de Educación, y en este periodo electoral se escucha en el discurso de la oposición, la inversión famosa que estamos escuchando y que todos anhelamos, ¿es factible la del 7% del Producto Interno Bruto a la educación? ¿O hoy cuánto tenemos? Y estamos trabajando para alcanzar por lo menos, para ir aumentando ese porcentaje. Sí es factible, y te diría 3 cosas. Ahí también hay una cuestión de criterios. El gobierno sostiene que tiene la inversión cerca de 4.7. ¿Por qué? Porque no solamente suma el presupuesto del Ministerio de Educación, sino suma los 300 millones de dólares que van a la Universidad Nacional, es educación, porque suma lo que se gasta en CONACYT, porque suma lo que se gasta en el FONACYDE, en municipios y gobernaciones, y el paquete que se invierte en el sector educativo supera el 20% que establece la Constitución Nacional y está cerca del 4.7, y vamos a ver cuánto terminamos este año después de estos acuerdos, ¿verdad? Pero todavía no creo que lleguemos al 7, que es una cifra referencial que da la UNESCO. Y esto también tiene que ver, Jorge, con algo que estamos trabajando con Lea Jiménez y el Banco Mundial. ¿De dónde salió ese porcentaje que tanto se habla, 7% del PIB? Yo confieso, Clary, que es un número de referencia ideal, ¿verdad?, al cual todos nos gustaría llegar. Quizás Paraguay, por su bono geográfico, tendría que tener aún más, ¿verdad? Sí. Pero ahí voy a meter el dedo en la llaga en un tema no menor, ¿verdad?, en la calidad del gasto.
Claro. La calidad del gasto es una de las claves porque yo, por ejemplo, me pregunto, ¿verdad? Te voy a dar un dato. ¿Vos te acordás del famoso RUE, Registro Único de Estudiantes, que tantas canas me sacó al principio de mi gestión? Bueno, había mucha resistencia, yo nunca entendía. Resulta ser que el Ministerio de Educación, con la plata de los contribuyentes, hace 3 aportes importantes. Uno son los kits escolares, para hacer números 300.000 guaraníes más o menos cada uno. 2 es el almuerzo o merienda escolar, ¿verdad? En algunos casos doble, en el caso 1, ¿verdad? Y el tercero es el fondo de gratuidad, que es un aporte que hace el Ministerio de más o menos 22.000 guaraníes por cada alumno matriculado. Bueno, el RUE a mí me permite tener en tiempo real cuántos alumnos son, dónde están y de qué nivel socioeconómico son, inclusive para becas y política educativa. ¿Cuál fue mi primera sorpresa? Nosotros el año pasado compramos 1.530.000 kits de útiles escolares. ¿Y hay 1.530.000 alumnos? Hay 1.400.000. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, la diferencia de 130.000 kits se traduce en 6 millones de dólares. Linda plata. Bueno, la pregunta es, sin buscar culpable, ¿dónde iban esos kits antes? ¿Verdad? ¿No habrán ido a algunas librerías de algunos amigos? Bueno, ¿y qué pasaba con la sobrealimentación, si es que cabe el término? Tenemos escuelas donde no llega el alimento escolar. Y tenemos donde sobra, o se tira. Teníamos más raciones. Algunos directores tenían 300 alumnos en un cartón viejo y arrugado, y hoy tienen 150 porque el RUE está cargado por los padres, por los docentes y por los directores. Bueno, a ver, se va el programa, por lo menos para vos, doctor Riera, pero hablando de importancia, de cómo invertir bien la FISRACA, formación docente, ¿qué planes hay, digamos, si hay un plan de quinquenio, un plan, no sé, por lo menos de aquí a 3, 2 años? La formación docente tiene previsto un capital disponible en un fideicomiso, no sujeto a los humores políticos ni electorales, de 50 millones de dólares, de los cuales hoy tenemos disponibles 28 millones de dólares. ¿En qué plazo, doctor? Está disponible. O sea, te genera el curso. Nosotros hicimos una licitación para 6 universidades nacionales para inyectar la plata de la educación en la educación, pero tuvimos que esperar 6 meses para que nuestras universidades se pongan a la altura para absorber 40.000 docentes, porque iban a colapsar, ¿verdad? Es como si vinieran de repente 40.000 alumnos. Y cuando vos decís esto, es un sueño para muchos docentes, porque por el salario y por las pocas oportunidades, después de los 3 años tenían una formación continua, a mi criterio un poco floja, y ahora por primera vez van a entrar a la universidad. Y después están las BECAL, ya se fueron 100 a España, se fueron 80 a Francia, ahora van a ir 125 a Colombia, y la idea es llegar a 600 aproximadamente, que van a liderar el paquete de los 40.000, ¿verdad? Bueno, además de eso tenemos la inversión más grande en infraestructura, son 75 millones de dólares para construir 676 escuelas inclusivas. Esto implica 30.000 puestos de trabajo en forma directa. Durante 9 meses son 14 paquetes de 4 millones de dólares y 80 escuelas cada uno en 17 departamentos, lo que implica que cada 2 meses yo tendría que inaugurar con el presidente 120 escuelas inclusivas, con rampa, con alambrado perimetral, con laboratorios, con bibliotecas, con comedores escolares, que en nuestra época no había, nos peleamos para ir a la cantina, ¿verdad? Ahora cambió la cosa, ¿verdad? Y la conectividad. Para en materia de incorporación tecnológica a la educación pública, se está pensando en la inversión de hasta 120 millones de dólares, la firma de un convenio con Copaco que pasó muy por debajo del murmullo diario, nos permite acceder a 530.000 estudiantes de la educación pública a fibra óptica, 8 gigas, el doble de lo que yo tengo en casa. Y eso va a cambiar el mundo de mucha gente. Y la firma del convenio con CONACYT, donde el ingeniero Lima es un crack, nos permite llegar a REVA, que ustedes conocen, son 16 millones de contenidos. O sea, sin irnos muy lejos, un estudiante de Caraguatay, cuando estudia anatomía, no va a ver la lámina que a nosotros nos mostraban de un corazón plano, sino va a ver un corazón latiendo que bajó de la 4D, Universidad de Chicago y le va a escribir a su socio por Facebook y le va a decir, che, para nuestra presentación de economía, a otro que está en la Pucú, fíjate el corazón que conseguí, está latiendo ya en colores. El otro le va a decir, no, fíjate en la de Cambridge porque ese está en español. Y le va a mandar. O sea, esto que yo le estoy diciendo es una realidad hoy. Por eso le decía en el corte, yo no puedo creer que esta generación
haya bajado 400.000 contenidos de esta escuela virtual, de esta biblioteca virtual, que está a disposición de todos los paraguayos en menos de un mes, y el 80% en smartphone. 400.000 libros bajaron. 400.000 contenidos. Ahí hay videos. Es una especie de Google paraguayo. Sí. Porque vos entras a Google hoy, pones agua potable y te salen 7 millones de resultados. Y después es un drama buscar otra vez. Sí. En cambio, este ya viene filtrado. Todo lo que está ahí ya usan los universitarios para investigación. Pero hoy van a usar los chicos. Entonces el salto del colegio a la universidad va a ser más corto, ¿verdad? Bueno, no tenemos más tiempo. Acá tengo un montón de consultas. ¿Necesariamente tuviste que haber invitado a un acto político de Santiago Peña, que vi que fue muy cuestionado que el ministro de Educación esté metido en una cuestión partidaria? No, pero consideré importante tomar esta decisión porque dentro del Ministerio de Educación, como cualquier otro ministerio, hay mucha gente. Pero puse algunas condiciones, ¿verdad? Primero, blindar la escuela. La escuela política partidaria, cero. Ahí no entra. Pero ambos, ¿qué es lo que pasó? Nada, hay un acto el 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Y usó sus redes sociales para en la Asociación de Funcionarios del MEC para apoyarle a Santi. Y recibí pedidos de mañana, tarde y noche. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un sábado, fuera horario de trabajo, sin el arreo y sin mezclar los tantos. Porque ustedes recordarán que cuando hubo un incidente en Alberdi, yo tuve que sancionar a la directora que recibió las mochilas al propio presidente del partido. Después tuve un incidente en Pedro Juan, donde Ancho y Marcial Lescano entregaban una sillita con sus nombres. Con sus nombres y sus fotos, ¿verdad? Sí. Bueno, después vino el famoso incidente de los debates, que nunca se prohibieron, pero se instaló que estaba prohibido. No, lo único que quería es que organicen, porque los padres me retaron, porque quieren saber a qué hora le tiene pasado a su hijo y qué es lo que se va a tratar. Y pluralidad por sobre todo. Y pluralidad, que se escuchen todas las campanas, nada más que eso, ¿verdad? Bueno, y ahora, entonces, en honor a la verdad y siendo un poco primitivo, pero ya que me tocaste el tema, resulta ser que hubo 5 años de ministros liberales en el ministerio, después hubo 3 años un ministerio más técnico que político, y después cuando llegué yo, se abrió una esperanza en el coloradismo, dentro del ministerio, y entonces llamadas, WhatsApp, pedidos, ministro, nosotros queremos expresar nuestro coloradismo. Hace 8 años que Bernardino Caballero está enjaulado en el MEC. Yo te pido, por favor. ¿Y cuándo se hace ese acto? Se va a hacer el sábado 2 de septiembre a las 10 de la mañana. Pero hoy por año. Si No. hacen fuera de la... Fuera del ministerio, y está prohibido por ley. Calcomanía, hacer militancia adentro. Pero dentro uno después ir a la cancha y abrazarla. Pega nata por la interna. Monbury. Así luego. Así. Y bueno, y si Santi Peña gana, y si ganara la general del 2018, ¿vos seguís como ministro? Y si hay un equipo de trabajo, y digo. si me necesitas, sí, claro. Y yo te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta es estar en la cancha, ¿verdad? A esta altura del campeonato ya me conocé, este es mi 7º cargo, ya no es un buen negocio. Nunca toqué una moneda, pero realmente puedo ser útil aportando lo que aprendí y honrando la lucha de mis padres. Pero ya 58 tenemos ya que está. Ya estoy más cerca del otro lado del final que del principio, ¿verdad? Pero, Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. gracias a vos. Bueno, nosotros vamos a la pausa, a la vuelta hablamos temas de Yacinetá, Añascuá principalmente, qué es lo que va a pasar con ese tema. Pero antes, todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Siguiente tema de la noche en Caro Cruz. La maquinización del brazo Añacuaya cuenta con aprobación del Consejo de Administración de la entidad binacional Yacyretá, y la licitación para el inicio de las obras ya se estaría realizando dentro de un mes aproximadamente. Algunos sectores cuestionan que este proceso inicie antes de que el Congreso Nacional trate el denominado memorándum de entendimiento que firmaron Horacio Cartes y Mauricio Macri, pero el titular de la EBI, el ingeniero Recalde, sostiene que este documento no es vinculante para el inicio de las obras de Añacuá.
La licitación de las obras para la maquinización del brazo Añacuá está a las puertas, según lo confirmó el titular paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, Ángel María Recalde. Según Recalde, la maquinización de Añacuá ya fue autorizada por el Consejo de Administración de la entidad y no necesitaría aprobación del Congreso Nacional. El reciente memorándum de entendimiento, suscripto el 4 de mayo por los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y de Argentina, Mauricio Macri, para el ordenamiento económico-financiero de la EBI, establecía entre sus puntos clave la maquinización del Añacuá y la colocación de 3 turbinas más en la central hidroeléctrica. El brazo Añacuá está ubicado dentro del polígono de aprovechamiento hidroeléctrico binacional, incluido en el anexo B del Tratado de Yacyretá. En lo que respecta a las obras, la maquinización permitiría el aumento de un 10% en la generación de energía de la EBI mediante la instalación de 3 nuevas turbinas con capacidad de producción de 70 megawatts-hora cada una, y en consecuencia se obtendría un aumento de 10% en la recaudación por venta de energía para la binacional. La obra será financiada con fondos propios de la entidad y significará mayor potencia y producción de energía mediante el aumento de 270 megavatios. Además, generaría trabajo para más de 3.000 personas de ambos países. Y nosotros también, luego de este tema, vamos a abordar de lleno la gestión del presidente Horacio Cartes durante estos 4 años, y sobre este tema ya está en la cuenta de Twitter de Caro Cruz la consulta de la noche, y queremos saber tu evaluación. A 4 años de gestión del presidente Horacio Cartes, ¿qué opinás? ¿La gestión fue excelente, fue aceptable o fue mala? Este es el resultado hasta el momento. El 40% de los que han votado, que llegan casi a 1.500 hasta este momento, considera que la gestión ha sido excelente, el 32% considera que fue mala y el 28% que fue aceptable. Pueden seguir votando. La cuenta es @CaroCruzPY, solamente en Twitter, utilizando también la etiqueta o hashtag COCPY. Bueno, muchas gracias, Mariana. Presentamos a nuestro invitado, el ingeniero Ángel María Recalde, director de la entidad binacional Yacyretá. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Realmente un placer estar en contacto con la audiencia de ustedes. También está con nosotros el ingeniero Axel Zip Benítez, ingeniero electricista y ingeniero electrónico. ¿Es así? Así mismo. Bueno, está? muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. ¿Me permitís arrancar? Adelante. Bueno, ingeniero Recalde, por Dios, parece que este país siempre discute temas circulares. Vamos, año, década tras década en esta cuestión. Yacyretá es un proyecto que se inició, si mal no recuerdo, hace ya casi 100 años, digamos, las primeras charlas de... En 1926. Casi 100 años. 1 de febrero se firma el acuerdo allá en la Pueyrredón, en Exacto. Washington, sobre el tema. Casi 100 años, 90 para ser exactos. Y estamos aquí en el 2017 viendo la factibilidad de la utilización de todos los recursos naturales del río Paraná. La aprobación por parte del Congreso de todo lo que ambos gobiernos acordaron, ¿es un limitante para seguir con este proyecto Añacuá o mientras tanto, digamos, ustedes siguen trabajando en este proyecto? Voy a aclarar. Primero, el acta de entendimiento por sí no va a ser sometida a la consideración de ninguno de los parlamentos. Sí, la nota reversal que hoy se está preparando, esa nota reversal, una vez firmada por los representantes de ambos países, normalmente firman los cancilleres, esa nota sí va a ser enviada a los parlamentos. Hay una confusión acá. Añacuá... con esta va a ser la tercera vez que se licita. Las 2 primeras fueron fallidas, esas licitaciones, esta es la tercera. O sea que no se necesitó de ninguna modificación ni revisión del anexo C para hacerlo. Sí, como estrategia en la negociación, el Paraguay, el gobierno del Paraguay, dispuso de que hasta tanto no se arregle el tema de la deuda, no se va a hablar de obras. Eso se dijo públicamente y eso... lógico, la contraparte tenía conocimiento pleno del mismo. Bueno, probablemente ese haya sido uno de los factores que más les interesó, a sentarse en la mesa de negociaciones y a terminar, nosotros consideramos, de muy buena manera, con lo que se refiere fundamentalmente a la deuda que mantiene la entidad binacional Yacyretá con el gobierno argentino. Ahora, una vez terminadas las negociaciones, nosotros tenemos en el acta de entendimiento la firma del presidente de la República Argentina y también la del Paraguay, lógico,
donde realmente da los criterios como para arreglar el problema de la deuda. El tema de la deuda está arreglado. Ahora, que el Parlamento paraguayo o el Parlamento argentino diga no, bueno, eso ya es otra cosa. Nosotros no podemos ahora imponerle a nuestro Parlamento o al Parlamento argentino, bueno, aprueben o si no, esto no se arregla la deuda. Le entiendo, ingeniero, le voy a interrumpir. No, entiendo que la moneda de cambio, si vale el término, siempre fue Añacuá, digamos, para negociar con los argentinos la deuda que pudieron haberla inflado, etcétera, etcétera. A ver, pero ¿qué pasa si esas notas reversales, digamos, tropiezan políticamente en nuestro Congreso y el proceso licitatorio de construcción y de puesta en funcionamiento de Añacuá sigue? No hay conflictos. No hay vinculación entre lo que es el anexo C, que sienta las bases financieras y condiciones del suministro de electricidad, con lo que es el anexo B, que hace la descripción de las obras y autoriza al Consejo de Administración de Yacyretá a modificar en caso que sea necesario el listado de obras, me refiero. Sí. Entonces son dos cosas muy distintas, absolutamente distintas. Sí se mezcló de alguna manera como un intercambio, digamos, en el momento de arreglar la deuda. Pero eso ya terminó, el gobierno argentino se predispuso a arreglar la deuda, lo firmó, y entonces, lógicamente, el gobierno paraguayo dice, bueno, una vez que ellos cumplieron, cumplamos nosotros. Okay. O sea que vamos a hacer Añacuá, para mí, y digo que es una torpeza técnica, incluso que no se haya hecho un principio. Estamos hablando de casi 1,5 millones de litros de agua por segundo que se está tirando a una altura mayor a 21 metros, que puede generar el 10% de lo que genera la central principal, y está ahí. Mientras estamos diciendo hola, ella se pierde plata, millones de litros de agua. Sí, se pierde plata. A ver, ingeniero Axel Cid Benítez, ¿cuál es la posición que tiene usted en particular sobre este tema? Leía declaraciones del ex director de Yacyretá, Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, decir que la obra Añacuá sería ilegal porque no figura en el tratado. ¿Usted coincide con eso? Bueno, tal como dijo el ingeniero Recalde, este es el tercer intento. Y dio la casualidad que varias veces estuve en esta misma situación frente a frente, digamos, en un debate con el ingeniero Recalde y hablando exactamente lo mismo, como bien decía Clary acá, haciendo, parece una referencia circular, ¿cierto? Sí. O sea, volvemos a hablar siempre de lo mismo. Yo opino como técnico, ¿cierto? Como técnico, y básicamente lo que comenté es básicamente en el hecho de que, bueno, ya es la tercera vez que se está intentando hacer Añacuá. Pero nosotros, digamos, la posición es la misma que teníamos en el 2006 con el preacuerdo, donde no se ataca directamente la obra. La obra, por supuesto, nos beneficia o nos va a beneficiar como Paraguay. El tema es la transparencia y el acceso a la información. Acá mismo está diciendo que este es el tercer intento, pero sin embargo no conocemos el proyecto. Hay informaciones encontradas, ex profeso, se dice, por ejemplo, en los proyectos anteriores que se iba a colocar Grupo Bulbo, por hablar técnicamente, ahora se cambió. Y creo que ya en estos 10 o más años, estamos hablando de prácticamente 17 años, porque el primer intento fue allá por el 2000, creo que ya hay suficiente conocimiento técnico y no veo el problema de que se diga qué realmente se quiere hacer en el Añacuá. Porque, digamos, yo mirando como técnico, al final no sé cuál es el proyecto real. Y por eso ataco, por decir de alguna forma, primero son los costos. Segundo, bien habló acá el ingeniero,
del tema del agua que se desperdicia por un tema del caudal ecológico. Pero no hace mucho, en abril pasado, por ejemplo, la Secretaría desembalsó casi un metro, en un poco más de 24 horas. Si suponemos que la superficie inundada fuera solamente de 1000, para hacer números redondos, estamos hablando de más de 1 billón de metros cúbicos que se largó en poco más de 24 horas. Está bien, por problemas técnicos. Entonces, el tema acá creo que pasa y volvemos a lo mismo que hablábamos en la época del 2006 con el preacuerdo, por el tema de la transparencia y el acceso a la información. Ese básicamente es, a mí como técnico, el principal problema. Ingeniero Benítez, a ver, entonces vamos a poner los puntos en claro porque quiero que participe en una especie de debate técnico con Recalde. Déjeme decirle esto entonces. No hay ninguna objeción a la utilización de un recurso hídrico que está disponible allí que puede generar riquezas, tanto para nuestro país como para la Argentina. No hay... Personalmente. No hay una objeción a eso. O sea, personalmente. Ok, no, le entiendo. Es decir, hacer Añacuá es racional, digamos. Sí. Ok. Ahora, usted habla de la transparencia. Ingeniero Recalde, ¿qué es lo que nos está a la vista aquí en este proyecto Añacuá? Porque yo recuerdo, por eso hablaba de la vida circular que tenemos los paraguayos. En los tiempos de Nicanor, 2006, ya antes de ir, ya poque la Añacuá. Y estaban todos los constructores allí como que hambrientos por Añacuá. ¿Qué es lo que no es transparente? Por eso Benítez dice esto. Voy a, antes de contestar eso, me voy a permitir comentar algo relacionado con lo que acaba de decir el ingeniero. De ninguna manera es cierto que se ha tirado 1 millón de metros cúbicos en 24 horas. Eso es una torpeza. Pensar de esa manera quiere decir que se tiene conocimiento total. Y lastimosamente hay muchos profesionales que se dedican a tirar ese tipo de cosas y nosotros si vamos a aclarar todo eso no vamos a trabajar, ¿verdad? Se bajó 10 centímetros por día el embalse, no 1 metro en un día. O sea, 10 por día, ¿en qué lapso de tiempo? Y en 10 días. 10 okay. Centímetros por día se bajó en torno a 1 metro. Pero eso en paralelo. ¿Qué es lo que significa eso? Hablen en castellano, ingeniero. O si no, pues ni yo entiendo, me imagino mucha gente. Cuando vos lanzás agua, ¿qué decir? Que hay tierra más inundada. Si es que hubiésemos tirado, como de dicen, golpe. 1 millón de metros cúbicos, eso es 1.000 millones de litros de 24 horas. Entonces, yo lo hubiese quedado bajo agua. Ni tan siquiera, es más, se estuvo controlando incluso inundaciones en ese momento porque el aporte que entraba al embalse de aguas arriba era importante. Bueno, ¿y de dónde sacó ese dato, ingeniero? Perdón, ¿de dónde sacó ese dato? No, básicamente es muy simple. 1000 kilómetros cuadrados son 100.000 hectáreas por 1 metro. Son 1.000 millones de metros cúbicos. Pero él dice que... No, pero está bien, matemáticamente está bien. Ahora que se haya alargado en un día es el tema. Ahí es donde miente. Según publicaciones en la prensa se largó... Pero aunque depende de qué prensa, porque acá... ¿Qué prensa? No, o sea, justamente por eso el punto neurálgico de lo que vuelvo a repetir... Transparencia. Es transparencia y acceso a la información. Ingeniero. Bueno, yo voy a ir al motivo, digamos, que nos trajo acá, relacionado con Añacuá. Sí. Yo no sé qué es lo que se considera por transparencia. Yo no he visto, yo he ocupado distintos cargos en distintas instituciones y no he visto nunca de que ninguna licitación, los pliegos básicos y condiciones, la misma se pone a consideración pública a ver si está bien o está mal. Para eso están las instituciones. Las UOC. La UOC y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas lo que hace a contrataciones públicas. Nosotros no tenemos ese mecanismo, ¿verdad? Pero nosotros hicimos el pliego básico y condiciones y lo vamos a licitar. Y ahí se tomará conocimiento, ¿verdad? Y se podrá criticar lo que se quiera criticar. Y la falta de transparencia sería como si nosotros estuviésemos haciendo un proceso como para dirigir a algunos y obtener algunos resultados. Eso sería realmente el motivo de una falta de transparencia. Nosotros no podemos estar poniendo a consideración pública algo que es absolutamente técnico. Probablemente ni el ingeniero Axel Benítez pueda interpretar lo que hace, ni yo,
reconozco, en lo que hace a construir una central hidroeléctrica, pues ni él ni yo tenemos esa experiencia, y mucho menos intervenir una presa de tierra en el lugar donde vamos a instalar la central. Ingeniero, el ingeniero Benítez hacía referencia al tema precio. ¿Cuánto es hoy el estimativo de cuánto Bueno, va a nosotros costar Añacuá? Tenemos prácticamente 3 escenarios. 480 millones sería un escenario bajo, un escenario medio estaríamos en torno a 550 millones y el alto un poquito más de 600. ¿Y de dónde sacaron millones. ese precio Y bueno, de referencia? Jorge, quien va a definir los precios son los oferentes. En la realidad, lo que se pueda tener como referencia es un indicativo apenas. Quien va a poner el precio es realmente el oferente A y la el que hora de la tenga licitación. el mejor precio. Porque le pregunto esto porque eso es uno de los cuestionamientos, Claro, que es, el bueno, precio de el- referencia yo o no sé, estimado yo está no muy sé por el encima de la precio con el región. que va a venir Claro. el mejor oferente. O sea, nadie puede saber eso. Y nosotros esperamos, realmente, ¿por qué ese abanico? Porque estamos esperando realmente una competencia importante en este tema. Nosotros esperamos mínimo 5 o 6 empresas que vengan a pelear por ganar la licitación. Y eso viene, esa pelea, pero nosotros, ¿quién va a ganar? Aquel que cumple las especificaciones técnicas, que van a ser muy exigentes y además presente la mejor oferta económica. Así de fácil. A ver, estamos hablando acá, o sea, poner 500 millones de dólares a trabajar, o sea, esto es una bomba para el país, es una bomba positiva, digo. O sea, esto es gigante, ingeniero. Vamos a tener una ola de nuevos ricos en Paraguay, me ¿Te parece. puedo aclarar algo? Sí, por favor. Un poco nomás, que esto es una primera parte. Para el año que viene se licita las 3 unidades adicionales, que es 1.000 a 1.100 Maquinización, millones, etcétera. 1.000 a 1.100 millones de dólares más. Barbaridad. Esa es la idea. ¿Escuchó eso, ingeniero Benítez? Sí, justamente bueno, como técnico y justamente el tema justamente del tema de los costos de la obra. Nosotros, o sea, un técnico, digamos, usa o tiene referencias. Así como, digamos, cualquier persona sabe cuánto cuesta el kilo de pan o el kilo. El precio referencial que le Un dicen. precio referencial. Sí. Entonces, justamente yo estuve buscando referencias para ver si esos precios referenciales que justamente está mencionando acá el ingeniero Recalde son acordes a los precios que manejamos o que se manejan en el momento. Porque lo que sabemos es que, por ejemplo, el precio de las renovables está cayendo terriblemente. Entonces, busqué esa referencia y tenemos como referencia, por ejemplo, la propia Itaipú. La propia Itaipú hace una década atrás amplió 2 turbinas adicionales por 185 millones de dólares. Acaba de mencionar el ingeniero Recalde que va a venir la ampliación de 3 unidades adicionales en Yacyretá, pero va a costar 1.000 o un poco más. No se puede comparar una máquina de Itaipú con una máquina de Yacyretá. En Itaipú estamos hablando de 700 más o 715 megavatios, en Yacyretá 155 megavatios. En Itaipú estamos hablando de un conjunto móvil de más de 6.000 toneladas y en Yacyretá será 5 o 6 veces menos. Entonces, evidentemente, los costos no pueden ser iguales o no pueden ser superiores. Pero no obstante, como bien lo mencionó el ingeniero Recalde, hay un trabajo muy interesante de IRENA, que es un trabajo internacional, está en la web. IRENA es una asociación internacional de renovables, que hace lo mismo que la Agencia Internacional de Energía Americana, recolecta datos. Esos datos han sido plasmados en un trabajo y donde figuran todas, o digamos una base de datos de por lo menos un quinquenio de obras realizadas en todo el mundo. Sacando una primera estimación con esas obras, se puede observar, primero, la primera conclusión obvia es que
una máquina más grande cuesta más caro. Si entramos más o menos a estimar una máquina de Yacyretá, tendría que estar en el orden de 70 a 80 millones de dólares para 155 megavatios. Vamos a poner que sea el doble, que sea 150. O sea, prácticamente un megavatio va a costar $1 millón, ¿cierto? A ver, ingeniero, porque tenemos que optimizar también el Pero eso el es tiempo, técnico, el digamos. tiempo. Me dice acá un ingeniero, ¿qué es el embalse compensador que se tuvo que haber hecho y con eso se iba a colocar 10 turbinas más? Pero antes te voy a contestar la Conteste, barbaridad que ingeniero. dijo acá el ingeniero. Conteste. Comparó Yacyretá Con Itaipú. Él parece que no sabe que cuando se hizo Itaipú, se dejó preparados los dos pozos donde tenía que venir a ponerse la turbina y a partir de ella funcionaba. Eso no sé si sabe o no, ¿verdad? Por Sin eso embargo, dije el doble. Por lo visto que no, porque Yacyretá tiene que hacer las obras civiles y las obras civiles No son estaba luego la contemplado cara. esto. No, estaba contemplado, pero no se hizo así. Ah, ok. Hay una cuestión relacionada con la estabilidad de la presa que no permite tener por mucho tiempo eso vacío. Bueno, eso es un tema. Por otro lado, lo que no considera sobre Añacuá es que Añacuá está con el embalse ya en el nivel que debe estar, por lo tanto hay que cortar la presa con ese nivel de embalse, un trabajo quirúrgico hay que hacer. Eso es muy caro, él no sabe eso, o sea que por lo visto que eso nos va a contar en internet porque prácticamente no hay antecedentes en el mundo en realidad en la realización de este trabajo. Es un tema complejo. En lo que preguntó Jorge, el embalse compensador, ¿cómo es el tema? Acá uno puede llegar a largar determinada cantidad de agua sin alterar los niveles del río aguas abajo. En realidad, el que está aguas abajo no tiene que enterarse que existe una presa aguas arriba. Eso tiene que ser el juego, ¿verdad? Yacyretá se previó originalmente trabajar con 30 máquinas, no con 20. Para ello se iba a constituir una central de punta, o sea, una central que gran parte del día tira poca agua y llega el momento de la hora pico, la hora de mayor demanda, entonces las 30 unidades tenían que entrar a tirar agua, lógicamente, así funciona, ¿verdad? Entonces eso iba a producir alteraciones del nivel realmente muy importante aguas abajo. Eso no está permitido. Entonces, el embalse compensador sería un lago que se tiene Post-represa. Post-represa, Sí. de tal manera de que pueda amortiguar esas oscilaciones de altura. Así se previó, no tiene eso así se Yacyretá. previó Yacyretá, 30 máquinas y un embalse compensador a la altura de Itaguaté, a unos kilómetros ahí de la central. Hoy se está previendo hacer a la altura de Itacorá y Tatí una central que va a su vez ser un embalse compensador y eso va a permitir que Yacyretá se equipe con 30 unidades y que pueda operar de esa manera. Y para que la impulsar fuerza central. de lo que expulsa Yacyretá genera energía más abajo otra vez. Lógicamente, toda el agua se embalsa y ese embalse a su vez, Ok, ahí sí con optimizar turbinas recursos. bulbo se hace una central de 2000 megas, o sea que no es, Sí, no, pequeña. no es tan pequeña. 2000 megavatios sería 2/3 de Yacyretá más. A ver, Ah, tenemos que irnos, ingeniero. Esto sí Argentina sería eso. ¿Cómo? Una central argentina. No, paraguaya, ¿Binacional? binacional. Y Itacorá es nuestra, está en el distrito Mayor Martín. Itacorá y Tatí. Y Tatí es corriente. Sí. Si esto arranca, Clarín, ingeniero, ¿cuál es el plazo de culminación? Si corre lo de Añacuá, si corre el curso. Añacuá se estima 36 meses de construcción. 48 meses de construcción. Estamos en torno a 42 a 48 meses. 4 o 5 años. por ahí. 3 años y medio a 4. Bueno, yo lamento mucho, ingeniero Benítez. Usted sabe que estos temas son harto complicados, digamos, para la televisión en sí, porque son cuestiones muy técnicas. Pues vienen ustedes y uno, no, este dato está así, este dato traje ¿de dónde trajiste? Sirena. Irena. Bueno, me explico. Vamos a procurar tener un espacio donde puedan discutir más, porque yo creo que Añacuá, ingeniero Recalde, ingeniero Benítez, es una obra que va a cambiar por lo menos por 10 años este país, por el flujo de dinero que va a generar. Mano de obra, 3.000 obreros. Sí, van a mucho, estar mucho. activos en esa. A mí me gustaría opinar sobre algo que realmente es un poco de futuro.
Nosotros hoy estamos acostumbrados y creemos que vamos a nadar en abundancia en lo que se refiere a energía eléctrica por siempre. No es así. No es así. No es así. A partir del 2026 y entre 2026 y 2029, todo lo que hoy tenemos, ya sea de Itaipú, de Yacinetá, de la central Acaraí, la vamos a estar ya requiriendo en potencia. Entonces, este es el momento ya de pensar en comenzar a construir. No tenemos que dudar más. Si hoy nosotros queremos hacer Itacorá y Itatí, vamos a tener la primera máquina en 12 meses. Fíjense, ya vamos a pasar el umbral ese de 2029. Entonces, yo decía, incluso en un informe que hicimos en la Cámara de Diputados, antes de la firma del acuerdo, le dije, esta posición paraguaya, de decir, señores, vamos a arreglar primero la deuda y después vamos a hacer obras. Ya tiene fecha de vencimiento, ahora venció. No podemos usar dentro de 5, de 3 o de 10 años ese mismo criterio, porque nosotros tenemos que comenzar a hacer las obras. Es así. Eso es definitivo. Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Tenemos No hay, que ir. no hay tiempo. Ya no hay tiempo, nos tenemos que ir, pues tenemos otro bloque después de... Gracias por venir, Ok. muy amable. Gracias. Vamos a la pausa, Clary, ¿tenés algo que contarnos antes? No, absolutamente nada, solo que es momento de refrescarnos con una pool, si te parece. Todo se parece a todo, como cuando un meme se pone de moda y lo encontrás en Facebook, Instagram, Twitter, en los grupos de WhatsApp y hasta tu mamá te envía el mismo chiste. Por suerte nada se parece a pool, porque solo pool tiene pulpa natural de fruta. Pool naturalmente nuestra. Ya venimos. Continuamos haciendo Cara Cruz y a lo largo del programa hemos estado haciendo esta encuesta sobre la gestión del presidente Horacio Cartes. Tenemos ya más de 2.000 votos hasta este momento. Pueden seguir enviando sus respuestas. ¿Cuál es el resultado de la evaluación en Twitter que hemos realizado? A la consulta de los 4 años de gestión de Horacio Cartes, el 41% considera que la gestión de Cartes ha sido excelente, el 33%, digo bien, considera que fue mala y el 26% que fue aceptable. A partir de este momento vamos a hacer ya una evaluación puntualmente sobre lo que ha sido justamente el gobierno de Horacio Cartes en los primeros 4 años y ustedes pueden seguir respondiendo a la consulta o haciendo comentarios al respecto. La cuenta es @caraocruzpy, hashtag COCPY. Mariana, una consulta con respecto a la encuesta. Esto es de Twitter. De Twitter. O sea, esto, a ver, Solo, única y exclusivamente. una persona puede votar una sola vez. Sí, una sola vez. Pero- Cada pero- cuenta. pero una persona cada puede tener varias cuenta cuentas. puede Ah, votar una persona sola puede vez. tener 100 cuentas. Y votar con las 100, claro. Ah, mira vos. Pero eso no solamente pasa con esta encuesta, sino con todas las encuestas que se Ay, hacen en Twitter, manio, ¿verdad? profesor, pero te pregunto En porque todo me caso, llama la atención los números. O sea, 40. ¿Esperabas un resultado diferente, Clary? Sí, yo, a ver, hablando muy en serio, yo creo que este tema del veto presidencial le dio una especie de viento a favor a HC. Claro, y generalmente, o sea, este tipo de encuesta gana lo aceptable. Porque viste que eso no te compromete, pues. Ah. Entonces siempre Es es regular, aceptable, ¿verdad? En el medio, siempre en el medio, ¿verdad? Ah. Yo pensé que ese porcentaje, cuando hicimos la pregunta, iba a predominar. Ni siquiera el malo ni excelente, ¿verdad? Sino el aceptable. Tipo tu club, aceptable. Bueno, y se equivocaron ambos, porque hasta ahora hay una buena evaluación del, Sí. por lo menos de la gente que está siguiendo Y el más de programa. 2.000 Más de votos. 2.000, sí, señores, así mismo. Bueno, arranquemos una hora rápido. y media. José Molinas, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. También está con nosotros Marcos Medina, el viceministro de Ganadería. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, Jorge, Clary, ministro, Mariana, la audiencia, un cordial saludo. Bueno, ministro Molina, ¿me permitís arrancar, Jorge? Sí, Por el adelante. Ministro Molina, caramba, 4 años y yo hay una sola cosa que veo, digamos, que me llamó la atención en comparación con otros gobiernos y es, digamos, cierta estabilidad política en la mayoría de los cargos. Es decir, Juan González está en el cargo, se le permitió trabajar, vaya y trabaje. Me parece que eso es positivo, digamos, en comparación con otros gobiernos donde inestabilidades políticas y por sobre todo de la politiquería le hacía perder a la gente el cargo. Recordemos que había gente que duró 2 meses en el cargo y tuvo que salir. ¿Eso puede generar un buen ambiente laboral para llegar a objetivos de un equipo de gobierno? Absolutamente. Yo creo que la estabilidad de los equipos es un factor muy, muy importante.
porque te permite tener una historia común, poder plantear procesos que son a mediano plazo, poder ir innovando en materia de gestión a partir de evaluaciones que uno hace, evaluaciones comunes que uno hace. Y si el equipo se interrumpe muy constantemente, esos atributos no se pueden mantener. Y conectado a eso, yo creo que hay un elemento también que es nuevo en la gestión y que si bien la Constitución en su artículo 177 ya nos mandaba, nunca antes se la había utilizado, que es una planificación participativa a mediano plazo. A principio de la gestión, entre noviembre del 2013 y diciembre del 2014, 13 meses invertimos en una visión país generada con 2.000 líderes sindicales, campesinos, intelectuales, académicos, con consulta con todos los departamentos, con todos los partidos políticos, y salió una hoja de ruta que empezó a articular esa narrativa y esa visión de trabajo. La transformación de Paraguay hacia un país más eficiente, más inclusivo, más transparente, con objetivos bien concretos que articularon la asignación del presupuesto, que articularon los planes municipales de desarrollo, que también eran una normativa que nunca antes se había implementado. Y fíjate que cuando hablamos de planes municipales, estamos hablando de municipios liderados por todos los colores. Entonces, y también se creó una institucionalidad participativa. A nivel nacional, el Equipo Nacional de Estrategia País, con líderes del sector productivo, social, académico, cultural, representativos de todas las visiones del país. A nivel local se replicó esto con participación de autoridades locales, sociedad civil y sector privado. Entonces, no solamente hay estabilidad de equipos dentro del gobierno, sino hay una visión común con varios sectores de la sociedad que permite levantar esa mirada del corto plazo al mediano plazo y empezar a evaluar y empezar a crear sinergias. Y esas sinergias participativas con el sector privado y sociedad civil también impacta en la forma en que trabajamos dentro del gobierno. Permítame interrumpirle allí, ministro Molina. Ahora, caramba, efectivamente hablamos de una fortaleza de este gobierno que es darle estabilidad a los técnicos, a los ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si hacemos esta construcción en un quinquenio y en agosto del 2018 viene una gente que dice, no, esto no sirve? ¿Cómo blindamos? Usted mismo mencionó un artículo constitucional. ¿Cómo blindamos realmente proyectos aquí? Porque nosotros no podemos permitirnos como sociedad creer que las cosas se pueden arreglar en 5 años. O sea, las cosas están en arreglarse 50, 100 años a veces. Absolutamente. Yo te voy a dar algunos nombres y te voy a preguntar, esos nombres son personas representativas de hoy y quisiera saber tu opinión si te parece que van a ser personas representativas dentro de 5 años. Luis Aram, del sector académico-cultural. Sin dudas. Alcibiades González del Valle, del sector académico-cultural. Sí. Ángel Jiménez, dirigente campesino. Sofía Rojas, del Bañado de Tacumbú. Sí. Antonio Cubilla, del sector académico. Fátima Mereles, del sector académico. Carmen Cos, del sector empresarial. Beltrán Maqui, del sector empresarial. Alberto Acosta Garbarino, del sector empresarial. Todas estas personas que tienen una visión diferente del país, representativas de su sector, estuvieron acompañando esta visión país, están dentro del Equipo Nacional de Estrategia País y ellos tienen el mandato de ser el custodio de esta visión compartida. Ser el custodio no significa que no se pueda cambiar nada de esta visión, sino que si se va a actualizar, que se actualice con un proceso igualmente participativo. Entonces, de esta manera, tenemos en la sociedad personas representativas que han acompañado el proceso, que han liderado también conjuntamente con el gobierno el proceso de generación de esta visión, que van a continuar siendo personas representativas en las próximas administraciones, venga quien venga. Y ellos tienen ese mandato de decir, miren, esto es un pacto social que acordamos entre todos. Si se lo va a cambiar, que está bien que se lo ajuste, lo debemos hacer con un proceso similar. Entiendo. A ver, después les quiero hacer una consulta. Hacela ahora y después yo paso. No, hay una cuestión, ministro, que a ver, escucha hasta el hartazgo
ahora en periodo electoral principalmente, que se utiliza desde la oposición los números de la pobreza. Y ahí es donde salta el discurso que dio cuando asume Horacio Cartes la presidencia de la República, y uno de sus principales compromisos es la lucha contra la pobreza. Sin embargo, hoy vemos esos números que hacen referencia a que la pobreza aumentó. O sea, y convengamos que dentro de estos 4 años, el punto más débil que hoy tiene este gobierno apunta a esos números que ustedes expusieron hace un par de meses. ¿Qué dicen ustedes a eso, Mira, ministro? dos elementos, y vamos a conversar eso con precisión. La pobreza no aumentó. Eso lo vamos a mirar. No aumentó desde que asumió el gobierno. Aumentó entre el 2016 y el 2015 en una proporción que realmente no nos permite hablar con mucha firmeza, porque hay un margen estadístico que no nos permite hablar con mucha precisión. Entonces, tenemos que preguntarnos sobre el periodo de referencia. Si hablamos de la temperatura en el invierno de Paraguay, ¿podemos decir que la temperatura del invierno de Paraguay es menos 4 grados en promedio? No, se dio un menos 4 grados hace un par de semanas en el Chaco, pero eso no es representativo de todo el periodo invernal de Paraguay. Entonces, aumentó la pobreza de 5,4 a 5,7 en pobreza extrema, y de 26 a 28% pobreza total en un año. Pero si lo comparamos con años anteriores, o si creamos promedios móviles, realmente esa no es la realidad. Entonces, así como también promediamos la temperatura en periodo invernal, deberíamos promediar por un periodo de más de allá de un año un indicador que es estructural, y ver en promedio cómo vive la población paraguaya, porque hay puntos, esto no es lineal, no es que siempre va... Pero el dato es de ustedes, ingeniero, ¿verdad? El dato es nuestro Pero ¿ustedes no generan acaso la metodología para saber si tenemos o no más pobres? Absolutamente. Nosotros el gobierno, o sea, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo es el organismo que realiza esto. El equipo de trabajo está desde los 90, allí es el mismo equipo de trabajo. Va midiendo año a año. Paraguay es uno de los 9 países de los 34 de América Latina que lo mide en forma anual. Está bien medir en forma anual porque permite mantener en el tapete la discusión sobre pobreza. Pero decir que porque subió un año la pobreza en la administración subió, eso no es correcto. O sea, promediando entonces, a ver, promediando, fíjate, aquí vamos a mostrarle... En la era Cartes aumentó la pobreza, usted dice que no. No aumentó. Este es el promedio por trienio, por cada 3 años. Y podemos ver que como sociedad paraguaya estamos en buen camino. Empezamos con 12%, fuimos a 13% en los primeros años de medición, y en los últimos 3 años estamos en promedio en 5,5%. Los 3 años anteriores estábamos en 8,3%, y los 3 años anteriores estábamos en 11,2% en promedio. Entonces, esta es un promedio de periodos de 3 años que nos da una caracterización de cómo se vive en promedio en una variable estructural. Entonces, esa es si comparamos por administración, cosa que a mí no me suele gustar hacer, pero si comparamos por administración los 4 años de esta administración, los números todavía van a ser más acentuados, porque en los últimos 3 años comparamos 2014, 2015 y 2016. Si comparamos el 2013, si lo ponemos el 2013 como debería ser, porque es parte de esta administración, vamos a tener 4 años que va a bajar de ese 5,5, va a bajar a todavía menos, y los 5 años anteriores van a hacer que todavía suba más. Entiendo. A ver, vamos a pasar acá con el viceministro de Ganadería, Marcos Medina. Perdón, viceministro, te pregunté, ¿tu profesión es? Veterinario. Veterinario, ok. Así es. A ver, estamos hablando de los 4 años de gestión del gobierno de Cartes, y uno de los últimos movimientos políticos tremendos que tuvo y está teniendo todavía este gobierno es la movilización campesina. Has de, obviamente, estar al tanto de todo esto que pasa, del veto presidencial a este subsidio que piden los campesinos. Te quiero hacer esta pregunta. En estos 4 años de gobierno, aunque no fuiste viceministro a lo largo de este gobierno,
¿Cuál es el trabajo que se hizo para incluir al paraguayo menos pudiente del campo en esa, no sé cómo decirlo, en esa mina de oro que es la ganadería ahora en Paraguay? Porque todo el mundo habla de la carne paraguaya como un boom total. ¿Se puede incluir a alguien, a Juan González, 3 hectáreas, 5 vacas? ¿Se puede incluir en este rubro de la ganadería exitosa o no? Quisiera iniciar con esto que mencionaste, me parece muy interesante, que tiene que ver con nuestra historia. Paraguay, la primera actividad económica que hicimos en Paraguay ha sido la ganadería, desde que los españoles pisaron estas tierras. Estas no eran no eran tierras donde habían minas de oro y plata, sino eran minas de carne y cuero. Y desde entonces la ganadería se ha posicionado no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, dentro de nuestro esquema de convivencia. El que se convierte en ganadero, el pequeño productor que empieza a tener ganado, es una persona que en primer lugar tiene conciencia del ahorro porque ahorra en la compra del ganado. Es un emprendedor porque sabe de que a través de este negocio él puede generar oportunidades para su vida. Y eso hoy se traduce en que una de las mejores y mayores oportunidades que tiene el segmento de la agricultura familiar, donde también está incluida la pecuaria familiar, por llamarlo de alguna forma, es la ganadería. Y el ministro Molinas, como decimos en guaraní, yapuante y testigo, ¿verdad? Entonces el ministro Molina puede corroborar los números y decir de que la mayor parte de ese segmento vulnerable ve en la ganadería una de sus mejores oportunidades. Si vamos a los registros, 70% de los créditos solicitados al crédito agrícola de habilitación son para proyectos ganaderos. 75% de los planes de negocio del programa Tenonderá son para ganadería. Y si vemos las estadísticas, en los últimos 5 años hemos tenido 25.000 productores que han entrado a la cadena de valor ganadera, pequeños productores, menos de 20 cabezas, a apostar por la ganadería. Un promedio de 5.000 productores por año que entran a esta cadena de valor. Y si vamos realmente a los números de productores, la ganadería es más de los pequeños. Tenemos 153.000 productores, de los cuales 135.000 son pequeños, tienen menos de 100 cabezas, y de esos 135.000, 95.000 tienen menos de 20 cabezas. Uno de los logros, Diego, en tu viceministro, en tu cartera, me acuerdo que hemos charlado en la radio sobre ese tema, tiene que ver también que se dieron a partir del año pasado, y cuando algunos dicen que las vacas comenzaron a volar, cuando enviábamos genética y de muy buena calidad, principalmente a Ecuador, y después a partir de ahí se abre la posibilidad de enviar a otros países. Y quisiera iniciar en el 2013, cómo empezó el gobierno. Era un escenario casi dantesco para la ganadería. Veníamos de 2 brotes de fiebre aftosa que nos golpearon y muy fuerte. Teníamos abiertos solamente 17 mercados, la mayoría de ellos marginales. 4 años después, no solamente recuperamos todos los mercados, triplicamos la cantidad de mercados. Hemos abierto mercados estratégicos, hemos exportado genética, alta genética, la que está mencionando el Ecuador, hemos abierto cuotas más que significativas como la de Taiwán. Hemos iniciado la exportación de rubros que en el mediano y largo plazo van a ser muy importantes para el sector, como son las exportaciones de carne de aves, porcina y los productos lácteos. El sector ganadero ha crecido y realmente hoy está generando una de las grandes innovaciones que tenemos que llevar al sector agropecuario, que es la transformación de proteína vegetal en proteína animal. Nosotros producimos soja, producimos maíz, exportamos la soja y el maíz para que en algún lugar del mundo se produzca proteína animal. Y en ese proceso se genera el círculo virtuoso de generación de puestos de trabajo, impuestos, oportunidades. Ese que ustedes le dicen el valor agregado, ¿no? Ese es el valor bueno, agregado. A ver, espera un ratito. Quiero repetir estos números. Esto es muy importante saber. Por acá, pues, ¿y vos qué sos? Yo soy estanciero. Entonces los perros ya dicen, no, ¿cuál está ahí plata? A ver, vamos a ir, estos números son oficiales. 153.000 personas se dedican a la ganadería en Paraguay. Así es. De esas 153.000, 135.000 tienen 100 cabezas de ganado, hasta 100 cabezas de ganado. Y otra vez de esas 135.000 personas, hay 95.000 que tienen hasta 20 cabezas de ganado. Así es.
Mira la estanciera en Añaneretame. Así es, ese es el ganadero. Es decir, es factible pensar, digamos, que una persona humilde pueda dedicarse a la ganadería. Y aquí una pregunta ignorante total. Cuando yo te digo, por ejemplo, me dedico a la ganadería, puedo, por ejemplo, no sé, además de vender la carne, producir leche, por ejemplo. Totalmente. Es más, si nosotros vinculamos en términos productivos las líneas de pobreza, una familia que produce 5 litros de leche por día sale de la pobreza extrema. O que produce 2 terneros por año sale de la pobreza extrema. A precio de mercado. Ese es el impacto que hoy tiene la ganadería. Y podemos hacer el mismo ejercicio en la producción de aves, la producción de cerdos. Es lo que sucede con la ganadería tiene ciertas ventajas estratégicas para... A ver, perdóname allí, porque acá José París, nuestro director de prensa, me hace una pregunta muy sencilla, pero está buena. La ganadería es la ganadería bovina, la ganadería porcina, etcétera, etcétera. Es amplia. Ganadería es la pecuaria. cabeza. Vamos a hablar de pecuaria para que sea más entendido. Vacas, que es, digamos, el buque insignia de la ganadería paraguaya, pero ahí entra vaca en el sentido de producir producción bovina de carne, pero también está la de leche, la producción porcina, la producción de aves, la apicultura, la piscicultura, estamos empezando a producir búfalos, en fin, hay una serie de alternativas hoy, cabras, ovejas, en fin, hay una serie de alternativas que hoy permiten al Paraguay realmente posicionarse en el sector pecuario como una plataforma de producción de alimentos. ¿Qué es lo que hacen en tu viceministerio de Ganadería para que esto sea inclusivo, digamos? Lo primero que estamos haciendo es, siguiendo el ejemplo de nuestro ministro Molinas y las instrucciones que recibimos de la STP, generamos planes estratégicos para todos los sectores, que todos tengamos un norte, que las acciones no dependan de las personas, sino que dependan de una planificación estratégica y sin importar quién es presidente, ministro, viceministro, el que se siente sepa hacia dónde debe caminar. Y planes estratégicos que basamentan la acción en alianzas público-privadas. Esa es quizás la mayor fortaleza que tiene el sector pecuario. Un sector privado altamente comprometido en la implementación de políticas públicas, lo que le da estabilidad. Lo que decías anteriormente, ¿qué garantías tenés de que venga el siguiente viceministro y cambie todo esto? Bueno, la garantía la da el sector privado, y es así que con una política pública como la vacunación contra la fiebre aftosa se generó esa alianza y en 15 años nos posicionamos de ser nadie en los mercados internacionales a convertirnos en los 6º mayores exportadores mundiales de carne. 6º exportador de carne. Y apuntamos a ser los 5º. A ver, ministro Molinas, me acuerdo una vez que estuviste acá en Caro Cruz, me habías dicho, yo soy técnico, no estoy midiendo la temperatura política. Cuando yo te preguntaba por qué en un momento así tan delicado, o sea, no delicado, pero candente políticamente se lanzan estos números de pobreza y que al presentarlos es como que desfavorable al gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, y ahí me decías, ¿qué es lo que se rescata? De que se sinceraron los números para que a partir de que se sinceraron los números y se modificó la metodología, la forma de medir, vamos a poder desarrollar mejores políticas públicas. Sí, mira, vamos a los atributos comunes de este modelo, esta visión de transformación del país. Es una apuesta arriesgada como sociedad transformarnos hacia un país más eficiente, más inclusivo, más transparente. Para lograr eso, para lograr esa transformación país, tenemos que tener buenas políticas públicas. Las políticas públicas se basan en la credibilidad y en la evidencia, o sea, las políticas públicas de calidad. Entonces, hay ciertas reglas que se establecen que no pueden estar sujetas a discreción, porque la visión la acordamos entre todos, y el todo incluye diversas visiones de país. Entonces, si decimos, vamos a medir la pobreza anualmente, lo vamos a medir la pobreza anualmente. Vamos a medir la pobreza con evidencia de calidad, tenemos que utilizar los mejores datos. Si tenemos datos desactualizados del 97 y resulta que ya terminamos una encuesta más nueva para que nos actualice esos datos, es nuestra obligación utilizar los mejores datos. Y fue eso lo que hicimos. Cumplimos el calendario de medición anual
y utilizamos los mejores datos. Y a partir de ahí miramos qué es lo que se puede. Que se haya instrumentalizado el aumento de un año para decir que esta administración ha generado mayor pobreza, eso no es acercarse a la evidencia, y tenemos que mirar cuál fue el porcentaje de pobreza con que se inició, con qué porcentaje se va a terminar. Decir que un año refleja la realidad tampoco es, por eso tampoco es tan correcto, por eso presentamos promedios trienales que se ajusta más hacia una descripción estructural. Eso en cuanto a pobreza, y así también ocurre con los otros elementos de los otros ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Reducción de pobreza es un eje, crecimiento económico inclusivo es otro eje, inserción de Paraguay en el mundo es otro eje. Dentro de inserción de Paraguay en el mundo hemos decidido acercarnos hacia la OECD, nos aceptaron como miembros del Centro de Desarrollo. OECD? Es la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico. Es inicialmente el club de los países que tienen mejores políticas públicas. Entonces, dentro de América Latina, los únicos miembros son Chile y México, y ahora le invitaron para iniciar un proceso de accesión a la OECD en general, a Costa Rica y a Colombia. Y hay un centro de desarrollo, que es un círculo un poco más amplio, donde Paraguay no estaba y ahora está a partir de principios de año. Pero son estándares de buenas prácticas de políticas públicas muy exigentes, muy respetados a nivel internacional, y que nosotros lo abrazamos voluntariamente porque queremos mejorar esas políticas públicas precisamente para apuntalar ese proceso de transformación. Entonces, son esos criterios de credibilidad, de apego a las buenas prácticas técnicas, los que van a garantizar que nuestras políticas públicas sean más efectivas y nos acerquemos a esta visión de transformación país que entre todos acordamos. Qué interesante, porque a veces, ingeniero Molina y doctor Medina, estamos tan enfrascados en esta cuestión que Marito, que Peña, que Alegre, Mateo Valmelle, ahí nomás, y hay gente, digamos, técnica trabajando en este país para que salga adelante. Y de todos los sectores, con esos nombres que él dio. No, pero yo creo que a él no le interesan luego ni Peña, ni Marito, ni Alegre, ni Mateo Valmelle. ¿Me explico? Porque así tendría que ser, proyectar políticas públicas independientemente a quién esté en el poder. Pero obvio, o sea, a ver, Torres, no es gratuito ni fortuito que seamos sexto exportador mundial de carne. Es decir, hay un trabajo. Sector público, pero también del sector privado, como dice Molina. Yo le pregunto, ¿qué garantía hay que si gana, Marito venga y destruya todo eso? No, la garantía es que hay sentada en la mesa un equipo de gente, digamos, del sector privado que tiene una visión país que a la vez es colectora de todas las visiones que tenemos. Vos, que sos de la extrema derecha, yo, que soy más progresista, me explico. Tu visión, mi visión están allí en la mesa de trabajo de Molina. Eso es lo que tengo que entender, Molina. Sí, eso tienen que entender. Yo le haría una acotación, ¿verdad? Haría la acotación de que esta administración abrió ese espacio, ¿verdad? No había antes. Mira, el Equipo Nacional de Estrategia País está desde el 2012. O sea, el PROENEP se generó en el 2012. Lo que no había antes era un Plan Nacional de Desarrollo con estas características. Existía la institucionalidad. En la administración anterior había dos planes, el PPDS, el Plan de Desarrollo Social, y el PES, el Plan Económico de Desarrollo Económico y Social. Dos planes y ningún plan de desarrollo como nos manda el artículo 177. Entonces, lo que se hizo en esta administración fue cumplir con ese mandato en una forma participativa y con una proyección de futuro, utilizando lo que ya existía y fortaleciendo lo que ya existía. En el entendimiento de que una política de Estado tiene que ir más allá de una administración, y por eso se le invitó y se fortaleció con personas representativas de todos los sectores, y es su desafío hacer que esto realmente se convierta en una política de Estado más allá de la administración, sí. Y hoy se encuentran hablando con todos los candidatos para el efecto. Qué interesante. Nos vamos. Doctor Medina, ahí no va más tiempo, pero después tenemos que hablar del bife de chorizo paraguayo. Muchas gracias, ministro. Muy bien. Bueno, ya viene Salvador Ícar. Supongo que Salvador Ícar va a mostrar los goles de la Copa Manuel Bernardes, ¿o no? Yo quiero que muestre el gol que metí en el partido del ¿A quién le importa, boludo? ¿No? Bueno. Yo quiero ver el resumen de Olimpia Luque, que no pude ver ahora. ¿Cómo terminó? 1-1. 1-1.
Pero Bueno, Olimpia con un jugador menos. sí, pero no todo el partido, No, Torres, sí, por pero Dios, un por momento Dios. determinante. Cuando ya Y llega aquí Icar. se nos lesionó Ortigosa. ¿El gordo? ¿Perdón? Ortigosa, el que vino de San Lorenzo de Almagro, Sí, el ese gordito. mismo. Bueno, los detalles con Salvador Icar en instantes. No se muevan de Unicanal. Buenas noches. Muchas gracias.